Atender esta información estamos con Andrés Guzmán. Él es diplomático de carrera y experto en relaciones internacionales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Natalia, un gusto estar aquí. Ahora, la presencia de la policía en inmediaciones de recintos mexicanos está generando mucha tensión entre ambos países, entre Bolivia y México. México asegura que se está incurriendo en un delito. ¿Qué tipo de delito sería este? En realidad no existe delito porque no se ha ingresado al recinto diplomático. Si los policías habrían penetrado en el local de la misión diplomática, efectivamente habría una violación. Ellos dicen violación, alegaciones diplomáticas, es el término que han usado. Claro, pero eso no ha ocurrido, ¿no? Eso no se puede demostrar y por eso sorprende que anuncien una demanda que no tendría ningún asidero y que no podría prosperar, es decir, no podría ni siquiera ser admitida en la Corte. Primero porque no hay ningún delito, no hay materia justiciable y segundo porque no se han agotado tampoco los mecanismos diplomáticos, ¿no? Porque para acceder a la Corte Internacional de Justicia primero se tiene que agotar la negociación, ¿no? Es decir, se tiene que intentar directamente y una vez que no se haya podido resolver el problema directamente, recién se puede acudir a la Corte. O sea, sin las evidencias suficientes y sin los argumentos, esta denuncia podría quedar en absolutamente nada. ¿Eso nos quiere decir? Exactamente, y yo creo que no va a prosperar, es decir, es simplemente un anuncio que tiene una intencionalidad política claramente, ¿no? De generar mayores cuestionamientos sobre el gobierno de Áñez, ¿no? De un poco fortalecer esta narrativa del golpe de Estado que está teniendo bastante aceptación en algunos segmentos de la población en México. Y va por ahí la cosa, también con una intención tal vez de distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene México, ¿no? El gobierno de México está enfrentando un estancamiento económico, actualmente hay problemas de inseguridad, narcotráfico e incluso la inmigración, ¿no? Hay muchos solicitantes de refugio, ¿no? Que vienen de Centroamérica, que están siendo expulsados de México. México ha endurecido su política migratoria actualmente, pero sí le da gran cabida a los delincuentes o los ex autoridades bolivianas y eso obviamente va a generar mucha tensión, está generando mucha tensión y bueno, vamos a ver cómo se decanta, pero yo creo que se tiene que resolver de manera diplomática y no jurídica. Permítame, estamos con Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Adelante con usted. Buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado, señor Guzmán. ¿Cuál debería ser la respuesta de Bolivia, tomando en cuenta esta advertencia de denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y el hecho de que Bolivia asegura tener dos pedidos escritos de que refuercen la seguridad en los alrededores de la legación diplomática? Bueno, creo que la respuesta de Bolivia tiene que ser de absoluto rechazo a cualquier insinuación o intento de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Como ya se lo ha hecho, creo que se ha respondido en esa línea de no aceptar que existe un delito y efectivamente estas solicitudes de resguardo que hace la embajada en dos ocasiones de manera escrita y otras de manera verbal evidencian que ellos mismos querían mayor resguardo, ¿no? Entonces, si se les ha dado lo que han pedido, obviamente no tendrían por qué estar reclamando y más aún teniendo en cuenta que fuera de la embajada es territorio boliviano y ahí el gobierno de Bolivia puede desplegar a cuantos policías desee y México no tiene por qué decir qué se hace o qué no se hace en territorio boliviano. Y ahora, respecto al recurso que estarían presentando ante la Corte Internacional de Justicia, yo creo que Bolivia no tiene que ni siquiera responder, no tiene que ni siquiera aparecer ahí, porque no hay, como digo, materia justiciable, no hay nada que temer, la Corte no debería ni siquiera admitir el recurso, pero en caso que lo haga, Bolivia debería alejarse totalmente de cualquier posibilidad que pueda existir en esa instancia, porque además el reglamento de la Corte, el artículo 51, establece eso, ¿no? Esa posibilidad de no comparecer frente a la Corte para demostrar, ¿no? Una posición de total rechazo y de alejamiento de lo que se pueda dar en esa instancia. Usted decía hace instantes nada más que veía una intencionalidad política más que jurídica en esta acción de parte del gobierno mexicano. ¿Cómo debería contrarrestar esto el gobierno boliviano?
Sí, ese es un punto muy importante porque hay una campaña mediática que intenta estigmatizar al gobierno de Bolivia, ¿no?, como un gobierno golpista, una dictadura que no respeta los tratados, ¿no? Y eso está teniendo cierto efecto, obviamente, en el mundo en general. Y eso hay que contrarrestarlo también con una campaña mediática que establezca la verdad, ¿no? Sabemos aquí qué es lo que ha pasado. No ha habido un golpe de Estado, ha habido un cambio de gobierno forzado, porque nuestras máximas autoridades han escapado del país sin que la Asamblea haya considerado sus cartas de renuncia, por lo cual se ha generado obviamente un vacío de poder por el abandono del cargo. Y eso se ha resuelto con la sucesión constitucional a través del Congreso. Entonces, eso es lo que obviamente hay que destacar, hay que hacer ver ante el mundo que aquí no ha habido un golpe de Estado, que no hay tampoco violación de los acuerdos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que es lo que ahora está reclamando México, y que en todo caso tanto México como Argentina están violando el derecho de asilo al permitir que Evo Morales realice declaraciones políticas en sus respectivos territorios. Ahora esta controversia se trasladó a las redes sociales y pone más tenso todavía las relaciones entre Bolivia y México. Ayer el secretario de Relaciones Internacionales de México llamó a un diálogo, pero una hora después veíamos en su red social, en Twitter, que ponía nuevamente fotografías donde habla de un presunto hostigamiento. ¿Cuál es su lectura al respecto? Sí, es como que hubiera dos reacciones, ¿no?, de parte de las autoridades mexicanas. Una en la que ellos piden respeto, piden diálogo y se muestran un poco más conciliadores, y otra en la que atacan, ¿no?, acusan al gobierno de facto de Bolivia de estar violando los tratados, de hostigar a sus diplomáticos, pero entonces se contradice, ¿no?, porque de alguna manera uno no puede estar provocando por un lado y tratando de conciliar por el otro. Por eso hay que tener mucho cuidado con este llamamiento al diálogo, porque podría ser una especie de trampa, digo yo, porque como te decía, para acceder a la Corte Internacional de Justicia hay que agotar los mecanismos diplomáticos, ¿no? Es decir, hay que negociar primeramente, y una vez que no se haya podido resolver el problema en esa negociación, recién se puede acudir a la Corte. Entonces México puede decir, hemos intentado negociar, no se ha podido y por eso estamos yendo a la Corte, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, y además llama la atención que el diálogo lo ofrezca un subsecretario, ¿no?, y no lo ofrezca el canciller o el presidente, que es como corresponde, porque un subsecretario no le puede pedir diálogo a una canciller, no están al mismo rango y se tiene que respetar la jerarquía diplomática, ¿no? Si quieren diálogo, efectivamente el canciller debería ser el que invite a nuestra canciller, o en todo caso el presidente. Le agradezco mucho por la explicación y por el análisis. Buenos días. Gracias, Natalia, como siempre un gusto.